94.7. Moneda de cambio. Martes, 18 horas. Conduce Mario Rodríguez Muñoz. El mundo de los negocios por los que saben de negocios. Secretos y claves para vivir mejor. La información precisa de profesionales de primer nivel para que tu vida sea como te la mereces. Saludable. Todos los lunes a las 21 horas. Saludable. Periodismo que investiga. Poderosos. Política. Justicia. Economía, corrupción, Investigación Santoro, periodismo que investiga los secretos del poder. Investigación Santoro, miércoles 23 horas, conduce Daniel Santoro. Hoy sonamos. Vamos a hablar de tecnología. Hoy sonamos. Una serie de datos para que los oyentes sepan dónde estamos parados hoy. Hoy sonamos. Qué temazo, ¿eh? Flor de tema. Hoy sonamos. Vamos a hablar de agenda de recitales. Hoy sonamos. Hoy vamos a arrancar con un vino rosado. Hoy sonamos. Al palo, ¿eh? Lunes 20 horas. Sí, porque somos un programa tecnológico, así que herramientas no nos faltan. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Encantada de estar en Radio TV Palermo como todos los domingos a las 20 horas. Este es nuestro programa número 78. En vivo, como siempre, con una temperatura de 15 grados. Comenzamos el único programa en vivo llamado Diseños Inmobiliarios Agitados, destinado a mejorar el hábitat y calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra y de otro que desconocemos aún, bajo nuestros 4 parámetros: construcción sustentable, arquitectura, desarrollos inmobiliarios e interiorismo.
y ambas disciplinas cruzadas como la línea H con la tecnología, creatividad e innovación. Sabes que también nos podés observar como si estuvieras aquí con nosotros en las gradas, poniendo www.radiopalermo.com.ar en la frecuencia 94.7 FM, y también podés presenciar nuestros encuentros de cada domingo. Nos encontrás en Face, Diseños Inmobiliarios Agitados, Twitter, @agitados, y en nuestra producción 154-9456-209. Hoy estamos en vivo con el doctor Enrique Abati. Muchísimas gracias por estar acá, con quien trataremos todas las novedades del Código Civil y Comercial, con las nuevas normativas en fideicomiso, alquileres, socialocaciones, contratos de compra-venta, entre otras tantas novedades. También estaremos con el licenciado Conrado Leglé. Y te nombro solo palabras. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la Responsabilidad social empresaria, Agencia de Protección Ambiental, Empresas B, Economía Circular. Y si nos permiten las comunicaciones, estaremos con el meteorólogo y licenciado Eduardo Piacentini en el tema cambio climático, que si hasta ahora te pareció menor o que no estarías alcanzado con sus efectos, estás equivocado. Solo fíjate los cambios de temperatura en el día. Tenés que llevarte una valija antes de salir de tu casa cada mañana, o el tema de las precipitaciones abundantes, sequías, todas las pérdidas en los temas agropecuarios, y solo por nombrarte algunas de las consecuencias directas. Y también vamos a ver si podemos estar en vivo con un arquitecto, pero tenemos que ver si no tenemos problemas porque no es de aquí, es de Italia. Eso tenemos que verlo. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, porque sin vos este programa no tendría glamour, y es el único programa realizado con pura pasión. Nos acompañan, como siempre, Manifiesto Interiorismo Inmobiliario, que está situado en Humboldt 2160, Palermo, y el licenciado Carlos Alberto Churba, especialista en creatividad e innovación. Y antes de pasar a las novedades agitadas, quería introducirte en este mundo donde la generación silenciosa de los baby boomers, la generación X, Y, los millennials, y ya se está hablando de la generación Z, y se está agotando el abecedario, y crece la expectativa de lo que vendrá. Es como si juntáramos distintas tribus provenientes de diferentes partes del mundo para ubicarles dentro de un mismo ámbito. Por ejemplo, los millennials desarrollaron una capacidad multitasking y aspiran a que el trabajo sea un hobby. No se comprometen con la compañía, pero sí tienen una gran dedicación con su propia carrera. Además, realizan el trabajo en forma colaborativa. La pertenencia de los millennials es como ellos mismos, con ellos mismos en realidad, sin quedar pendientes como las marionetas a las organizaciones, sino a los proyectos personales. En las empresas desaparecen los jefes cambiando de rol, pasando a ser un guía, docente, respetado por su capacidad, conocimiento y honestidad. Hoy te eligen los otros. Ser, sentir y trabajar como los millennials no es una cuestión de edad, sino de percepción vital y cultural. Y de eso creo que sabemos. Ahora sí, Charlie, las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Y te cuento, la innovación es un estado mental. Pero al hablar de innovación, hay 3 pilares fundamentales. Está relacionado con la oportunidad, la necesidad y el deseo. Pero más que nada quiero hablar de 5 ideas para evitar este tiempo. No sé si conocen que el arquitecto, el decano de la Facultad de Palermo, y ahora les voy a contar bien, cómo son los proyectos ganadores de una competencia sobre casas rápidas de construir, transformables y que dan respuesta a la realidad actual. Se hizo un concurso el año pasado de casas para armar. Estas casas se van a vender en los supermercados. Pero les voy a contar con precisión, porque de todas maneras este año se va a hacer otro concurso para armar casas, pero que tienen que ver con las viviendas colectivas. Que hace el año pasado, este año, le entregaron el premio Pritzker al arquitecto Aravena, que es el arquitecto chileno, por todo el tema de las viviendas sociales. Pero quiero leer esto porque es muy interesante, porque siempre cuando se piensa en viviendas, se piensa que una vivienda tarda más o menos mínimo un año. No, estas viviendas pueden estar listas nada más que en 3 meses. Te quiero contar quién fue.
La competencia buscaba todo lo realizado, todo lo que tiene que ver con la realidad cambiante de nuestro tiempo, pero no solo en lo técnico, sino también en lo social y en lo funcional, con la certeza de que la familia tipo tradicional ha quedado en la historia y de que el mercado no ha tomado debida cuenta. La percepción de Silverfaden es que existe mucho terreno para ganar, sumando audacia técnica y pensamientos contemporáneos. La pregunta es cómo nuestras casas responden a estas nuevas realidades. Y voy a contar cómo fue lo del concurso, porque es muy interesante. La competencia nació el año pasado en la cabeza de Daniel Silverfaden, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. El disparador fue un pedido del empresario Arostegui diseñar un sistema de casas que tuvieran variantes, pudieran crecer y que se puedan construir como los autos, en serie, rápido y bien. De la primera vuelta del concurso, por invitación, Una casa, Habitar Contemporánea, se seleccionaron 15 ideas y ahora ya hay 5 proyectos que van a comenzar en los próximos meses a producirse. El plan de Arostegui es ofrecer casas llave en mano, que estén listas en 3 meses, sean financiadas y que el público las pueda elegir en vivo y en directo. No sé dónde las van a poner, pero son 5 prototipos de casas, porque generalmente la gente compra una casa y después la quiere ampliar, uno de los temas. Y otro de los temas que los arquitectos van a cobrar obviamente sus honorarios por estas casas y después van a recibir un cierto porcentaje durante los 5 años. O sea que me parece interesante. No sé cómo va a ser, es una nueva idea y siempre uno está apostando a todo lo disruptivo. Es una nueva forma, por ahí vas a tener que legislar en ese tema, no sabemos todavía porque no sé qué tipo de normativas. Y después lo que quiero comenzar es que piden más esfuerzo por el cambio climático. Las potencias advirtieron que el acuerdo firmado en París es insuficiente, donde 171 países firmaron el acuerdo, donde se prevé limitar el calentamiento global. Sin embargo, los jefes de Estado admitieron que el tratado es insuficiente, que no existen garantías sobre su cumplimiento, siendo necesario un esfuerzo mayor para salvar al planeta de una catástrofe. Y el secretario, lo que dijo, Ban Ki-moon, advirtió que la búsqueda de alternativas es una carrera contra el tiempo. ¿Cuál sería el escenario más optimista? ¿Cuál sería? La Tierra, por ejemplo, sería menos sensible a los gases de efecto invernadero, podría ser. Plantas y animales se adaptarían, podría ser. La sociedad humana concentraría poder político suficiente para poner freno a todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también podrían ser adelantos tecnológicos ayudando a la sociedad a limitar las emisiones. ¿Y nosotros qué podríamos hacer? Viajar menos en avión, uy, qué desastre. Coches individuales no. Utilizar transporte público, comer menos carne. Ningún desperdicio en todo el tema de la alimentación, eficiencia energética, obviamente que de esto siempre hablamos, edificios construidos con buenas aislaciones térmicas, termostatos inteligentes, forma sustentable, terrazas verdes, paredes verticales, utilizar el agua de lluvia, etcétera, etcétera. Construir en forma sustentable, utilizar lámparas de bajo consumo. Y acordate que los impactos generalmente no son selectivos, amenazan a toda la humanidad. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con la ubicación geográfica, poder político ni económico. Las causas fueron muchas. Muchos hablan de la acción del hombre a través de la contaminación, la urbanización y la deforestación. Pero la pérdida de la biodiversidad y las enfermedades es terrible. Y según contaba Obama, somos la primera generación que siente los efectos concretos de la amenaza que representa el cambio climático y la última capaz de resolverlo. Bueno, hablando de todo esto y comenzando, lo que quiero comentar en forma muy simple, el nuevo Código Civil refuerza la línea de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, establece que el ejercicio de los derechos individuales, por ejemplo, el derecho de la propiedad o de ejercer una actividad económica, no puede afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva. En tal caso, se habilita a los eventuales interesados a solicitar el resarcimiento a los daños, todo lo con respecto a la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna y la biodiversidad. Yo no sé cómo va a ser todo esto, no sé cuáles van a ser los negocios en general, pero creo que estamos en un mundo totalmente diferente. No sé quién va a ganar, quién va a perder, pero hoy en día que nos eligen los otros, creo que nos están mirando todo el tiempo de lo que estamos haciendo. Pero lo que quería comentar antes de comenzar a hablar con mis invitados, una nota que leí que me pareció muy interesante, donde hablaba de si puede el arte salvar el planeta.
Los artistas dedican su obra y su vida a esta causa, con actuaciones en los terrenos, recreando la naturaleza. También a través de la imaginación, los artistas propagan los mensajes de los ambientalistas. El pionero, lo conocemos, que fue Nicolás García Uriburu, cuando nadie hablaba del calentamiento global, y en el año 1968 pintó los canales de Venecia de verde. Todos decíamos, qué raro, para despertar la conciencia al mundo. Y después estamos hablando también de su manifiesto del año 73, que decía que el arte no tiene lugar fuera de la naturaleza. Pero también dejó huella en el Sena, en el East River de New York y en el 2010 en las aguas del riachuelo. Se unió a Greenpeace para denunciar la polución crónica del riachuelo. El arte no puede salvar al mundo, pero sí puede mostrarle al mundo lo que hay que salvar. Eso decía el artista Matilde Marín. Y ella tiene fotos de pequeñas islas que responden al cuidado de la tierra y del agua. Está trabajando también en Salinas Grandes con 20 artistas en vinculación con el paisaje en la región noroeste, donde los artistas toman el medio ambiente como un límite móvil, recorren el río caminando sobre sal y piedras y después lo ejecutan en un tema de performance. Otro artista es Andrea Juan, el arte de crear conciencia y sensibilizar, porque llega donde los científicos no pueden, a través de los sentidos y las emociones, y mostrar cambios de conducta. Pero hay otro tema también que me interesa con respecto al arte, que además está Alejandra Keaboglu, no sé si lo he pronunciado bien, que hace largas alfombras que evocan paisajes nativos desconocidos, realiza homenajes tejiendo e inyectando amor a la tierra. Y Marcos Acosta, que pinta ciudades amenazadas por todos los catástrofes naturales, pero todos los paisajes que tienen sombras de los edificios. Bueno, estamos en un mundo distinto, en un mundo como raro. Y ahora sí quiero hablar primero con ustedes, primero acá con el doctor Enrique Abati. Le voy a presentar, abogado especialista en Derecho Inmobiliario, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, consultor con el doctor Ibal Roca. Ah, Ibal, me pareció raro, digo, quizás lo... Coautores, es coautor. No, sí, Ibal pero dice Roca. Ibal y yo pensé que era Iván. No, dice Ibal, pero sí. Ibal Coautor Roca, coautor de 50 libros jurídicos, Exacto. 8 de ellos sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Yo te quiero hacer una consulta. Las preguntas van a ser muy directas, pero decime, ¿cómo nos afecta el nuevo Código Civil y Comercial en los contratos de compra y venta, fideicomisos y locaciones? Bueno, primero vamos a aclarar para los oyentes Dale. que este código entró en vigencia el 1 de septiembre del 2015. No hace ni un año. No, todavía no. Así que es muy nuevo, por supuesto, que como todo nuevo cuerpo normativo, tiene sus bondades y sus falencias. Tal vez hubiera sido necesario un adecuado debate parlamentario, que no lo tuvo, se aprobó a las apuradas, tal vez instado por razones políticas, pero bueno, obviamente que con el tiempo va a haber que hacer algunos retoques, algunas reformas, algunos artículos. Si vamos, por ejemplo, al capítulo de las locaciones, Sí. el Código de Vélez Sarsfield contenía 130 artículos, era muy minucioso, muy casuístico. Luego se incorporaron todo esto vigente hasta el 31 de julio del año pasado, o sea, el código comenzó el 1 de agosto, perdón. Entonces, hasta el 31 de julio rigieron 130 artículos del Código Civil de Vélez Sarsfield, Sí. 30 artículos de la ley 23.091, que era la famosa ley de alquileres, y 3 artículos de otra ley anterior de alquileres, que era la ley de normalización de las locaciones urbanas del año 1976, que terminó con todas las prórrogas, congelamientos, etcétera, Sí. que causaron tanto daño y precisamente se volvió en contra de quienes se pretendía proteger. O sea, la finalidad era proteger al inquilino, pero Sí. era tan intervencionista en los contratos que los inversores en casas para alquilar se retiraron del mercado y se dedicaron a hacer otra cosa, invirtieron sus capitales en no otras construyeron. cuestiones. No, claro, exacto. Eso No construyeron generó para renta. un enorme déficit habitacional que todavía sigue, es crónico Sí. en la Argentina y nadie lo ha solucionado, a pesar de los esfuerzos de todos los gobiernos, porque es una cuestión que es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, es algo básico El para el ser hábitat. humano tener el lugar para vivir. Seguro. Bueno, pero ahora volviendo al tema del nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el 1 de agosto del año pasado, es que estos 163 artículos en materia locativa vigente hasta el 31 de julio Sí. del 2015, se redujeron, o sea, se concentraron a
39 artículos solamente. Entonces, no, lo bueno si breve es 2 veces bueno, decía el gran Sarmiento. Pero ¿no fue así? Realmente han quedado muchas cuestiones en el tintero, que antes estaban legisladas y ahora ya no están legisladas. ¿Qué se hace con esas cuestiones? Bueno, esto va a ser lo que se denomina en derecho creación pretoriana. O sea, la van a tener que interpretar los jueces, porque los jueces también crean derechos. Pero bueno. Pero acá, cada uno puede interpretar algo claro, diferente. Va a haber interpretaciones no hay... disímiles, por eso la jurisprudencia nunca es uniforme, es rara la jurisprudencia uniforme. Entonces, esto por supuesto que va a desembocar en una reforma legislativa. O sea, va a haber que hacer algunos retoques a este código y bueno, eso seguramente se va a crear, ya hay intención del actual gobierno de crear una comisión redactora de él para redactar las reformas necesarias en este ¿Y cuáles fueron los cambios en locaciones así profundas? Por ejemplo, si estamos hablando en materia de locaciones, vamos a hablar primero lo que le interesa a la gente, los plazos. Sí. En el código anterior, en la legislación anterior, mejor dicho, estaban divididos los plazos máximos, por ejemplo, para la locación. Para la locación era universal, sea vivienda, comercio, industria, etcétera. Eran 10 años. En 1505 el Código Civil decía 10 años como máximo. No podía haber contrato de más de 10 años. ¿Ahora? Ahora, esto se dividió en 2 sectores. Por un lado, la vivienda. Plazo máximo, 20 años. Para los restantes destinos, o sea que incluyen locaciones de oficinas, de comercios, industrias, de depósitos, no sé, 50 años. Esto es más o menos la tendencia de la legislación europea. Sin embargo, había un proyecto de unificación de códigos, porque esto hay que aclararle a los oyentes. Este código es un código, como bien dice el título, civil y comercial. O sea, unificó la legislación que antes civil, estaban separados los códigos. La legislación civil con la comercial. ¿Y esto es bueno? Bueno, es la tendencia moderna mundial, en materia de codificación. Sí, los países que tienen legislación codificada, porque hay otros países como los sajones que se rigen por el common law, o sea, por el derecho consuetudinario, la jurisprudencia, etcétera. En los países como europeos fundamentalmente, Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, tienen legislación codificada, o sea, tienen sus códigos, y nosotros seguimos ese mismo camino, lo mismo que todo Latinoamérica. Entonces, esto quiere decir bueno, que los que estudiaron tienen que volver a estudiar. Hay que volver a estudiar. No todos sirvió para nada. Como el médico comienza realmente a estudiar cuando se recibe, porque igual. Hay instituciones que han cambiado radicalmente. Total. Entonces, por ejemplo, estamos hablando en la locación los plazos. Sí. Dijimos los plazos máximos ahora. Máximo dijimos ahora 20 y 50. Ahora vamos a los plazos mínimos. Bueno, los plazos mínimos se unificaron. Antes, el plazo mínimo locativo para vivienda eran 2 años. Restantes destinos, 3 años. Ahora, universal, plazo mínimo es 2 años. Ahora, hay un tema que es el precio. Esto está trayendo muchos problemas. Pero acá, en realidad, vamos a hacer un reconto de cómo fue el tema, cómo se trató esto. La comisión redactora, presidida por el doctor Lorenzetti, cuando entregó a la señora, en ese momento, presidente de la Nación, en junio del 2012, el proyecto, fue en marzo del 2012, entregó el proyecto de unificación de códigos, había un artículo clave, que era el 765, con respecto al tratamiento, que entre otras cosas trata la moneda extranjera. Sí. ¿Qué tratamiento merece la moneda extranjera en el código? En el código anterior, por una reforma que hubo en el año 91, por la ley que todos conocemos de convertibilidad y desindexación, a partir del año 91, la moneda extranjera pasó a tener la misma entidad, el mismo tratamiento que la moneda de curso legal. O sea que el peso, el dólar tenía el mismo tratamiento. Un peso, sí, bueno, pero eso es la paridad, pero jurídicamente era lo mismo la moneda extranjera que la moneda corriente. Quien se obligaba en dólares o en euros tenía que pagar los billetes. Sí. Después vino el famoso cepo cambiario o restricciones cambiarias. Cepo no le gustaba al licenciado Kisilov, decía que no había cepo, no existía cepo. Bueno, había unas restricciones cambiarias que tanto daño ocasionó precisamente al mercado inmobiliario, que prácticamente paralizó al mercado inmobiliario. Luego, cuando entró a debate el proyecto, ¿qué pasó con la moneda? Se modificó un artículo clave, que es el 765. Se cambió la redacción original
del Sí. proyecto, elaborado Sí. por la comisión presidida por el doctor Lorenzetti, y se trató de la siguiente forma, que la moneda extranjera O sea, pasa a cualquier ser, moneda extranjera. sí, cualquier moneda, sean dólares, Sí, euros, lo que sea, sí. pasa a ser una cosa como puede ser un vaso, o una botella, un ladrillo, una cosa, ya no es más moneda. ¿Cómo sería? A ver, Bueno, por entonces, favor. esto realmente va a contramano de la mayoría de la legislación mundial. Esto nos atrasa, porque precisamente en 1869, cuando el doctor Vélez Sarsfield, el gran Vélez Sarsfield, el gran jurista, que hizo ese monumento jurídico que fue el Código Civil argentino, trataba la moneda en ese momento como una cosa, pero estamos hablando de 1869. Entonces, ahora nos retrotrajimos a esa época, o sea, volvimos a la época de las carretas con eso. Esto va a traer ciertos inconvenientes, pero todo tiene solución. Por ejemplo, en materia de compraventa, Sí. ya no hay más compraventa si uno pacta el pago en moneda extranjera, en dólares. Si yo te Pasa a ser una debo- permuta, pasa a ser una permuta. Si yo te debo en dólares, te puedo dar, o sea, te No. puedo dar una cosa, sería. Es una cosa, el dólar es una cosa, ya no es más O sea, que yo moneda. no te tengo que pagar billete. Sería, No, te no, puedo dar no, no, una me tenés que cosa. pagar en cosas, porque no es compraventa, sería permuta técnicamente. Aunque el boleto va a decir compraventa. Tienen las mismas legislación prácticamente, la permuta Sí. no hay diferencias, son 2 artículos nada más las diferencias. Entonces, pero nos tenemos que acostumbrar a esa nueva forma de, digamos, de contratación. El problema ¿Y grave dónde viene estaría en la la viveza ahí? No hay ninguna viveza. No, viveza venía antes con el cepo cambiario, donde se plantaba, porque no olvidemos que el nuevo código comenzó a regir el 1 de agosto del año pasado, y del 1 de agosto al mes de diciembre rigió el cepo, a diciembre del año pasado rigió el cepo cambiario. Correcto. Entonces la vivada, ¿cuál era? Alguien pactaba por ejemplo, el pago en moneda extranjera de comprar un departamento en dólares, Sí. o una hipoteca en dólares, ¿Y qué pasaba? y se plantaba el deudor, o sea, el comprador en ese momento, el artículo está redactado de la siguiente forma, que el deudor se desobliga entregando moneda de curso legal, decía, y entonces, yo voy a pagar el cambio oficial, ¿ok? Yo voy a pagar el cambio oficial. Había mecanismos, por suerte la jurisprudencia corrigió eso, incluso hubo varios fallos, en ese interregno entre... Pero ahora ya no. No, ahora ya pasó. eso pasó. Además, esto es importante. Contame. Ahora, en la locación, el problema lo trae la locación. Hasta durante la vigencia de la anterior legislación, se podían pactar perfectamente el pago de los alquileres en dólares. Sí, sí. Por ejemplo, dólares, euros, lo que fuera, en moneda extranjera. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque el artículo que define, el 1187 del nuevo código, que define lo que es el contrato de locación, habla que el precio, o sea, el alquiler, debe ser en dinero. Y la moneda extranjera, el dólar, no es dinero, es cosa. Entonces desnaturaliza el contrato. Entonces, ¿la solución cuál es? Si uno quiere, y las partes se ponen de acuerdo, de pactar un alquiler en dólares, en realidad no se puede pactar en dólares. Debería redactarse con la fórmula del siguiente. La cantidad, en la parte del precio, el alquiler se pacta en la cantidad necesaria de pesos para comprar tantos dólares, por ejemplo, $10.000, conforme cotización. Hoy día, como no hay problema, no hay cepo cambiario, Banco Nación Argentina. Antes lo que utilizábamos, en ese periodo que hubo entre la eliminación del cepo cambiario, 4 meses. ¿qué utilizábamos? La siguiente fórmula. La cotización del peso, o sea, con referente al dólar, en Montevideo o en Nueva York. O sea, la cantidad necesaria de peso para adquirir tantos dólares en el mercado de Nueva York. Y te hago una pregunta, con respecto a la imprevisión contractual. Bueno, la imprevisión contractual acá trae enormes ventajas con respecto al artículo anterior. Había un artículo que todos los que son abogados conocemos, que es el 1198. Este artículo se reformó en el año, por ley 17711, hace muchos años, el año 1967, donde se establece que cuando hay, por causas ajenas a las partes, se vuelve, donde hay una cierta imprevisión, que sucedieron acontecimientos extraordinarios, como por ejemplo una brutal devaluación, una brutal inflación, algo así, que es ajeno a la voluntad de las partes no podían manejar eso. Entonces, la parte perjudicada, estoy hablando del 1198 del código anterior, no del actual, que ahora vamos a explicar de qué se trata, que tiene una enorme ventaja sobre ese. La parte perjudicada podía pedir la resolución del contrato. Y la parte demandada
podía ofrecer un reajuste equitativo. Pero Pero- nosotros siempre interpretamos que ese artículo estaba mal redactado, y entonces ahora sí, en la reforma actual, es el artículo que lo reemplaza, es el artículo 1091 del nuevo código, Sí. dice que la parte perjudicada puede pedir o la resolución del contrato total o parcial, o, esto es importantísimo, la adecuación del contrato, o sea, la renegociación del contrato. Vamos primero al mediador, y si no lo solucionamos con el mediador, vamos al juez, y el juez va a tratar de recomponer las prestaciones. Por ejemplo, si en una cuota hipotecaria quedó muy alto por razones de una, qué sé yo, cambiarias, Se puede etcétera, renegociar. se renegocia el contrato. Antes no, había que resolverlo el contrato, había que terminar con ese contrato. Bueno, muchas gracias. Bueno, y quiero contar que acá tengo, por ejemplo, el manual práctico de alquileres del nuevo Código Civil y Comercial. Sí. Bueno, la verdad que me encanta, que realizado en conjunto el doctor Enrique Abati y Ibal Roca, porque cuando Sí. otra vez digo, vos es que para mí estaba mal puesto, la primera vez que escucho, que Sí, leo bueno, Ibal. es mi Bueno, socio y gran me parece, amigo. bueno, me parece genial, alquileres, reajustes, cesión y comodato, derechos y obligaciones, desalojo, todo. Realmente vivís, no sé cómo te alcanza el tiempo, porque ¿cuánto me dijiste? ¿Cuántos libros? 50 libros hemos publicado con el doctor Roca Impresionante, te desde el felicito. año 76 a la fecha. No, impresionante, la verdad. Bueno, muchas gracias por estar acá, Conrado. La llamada actividad del triple impacto, efecto económico, social y ambiental, es en el mundo una realidad de crecimiento, y en la Argentina los actores están proponiendo una ley reconozca su existencia con la creación de una figura jurídica, donde se puedan encuadrar las empresas que se fijan realmente un propósito societario ampliado, generar desde el corazón mismo del negocio beneficios sociales y ambientales a la par de los económicos. La letra B proviene de la expresión Benefit Corporation, surgida en Estados Unidos, con normativas específicas. Esta necesidad nace en el año 2015, acá. La conformación de una banca ética y sustentable, la creación de un registro de residuos que se transformara en insumos, y la disposición de incentivos para la contratación laboral de personas que integren grupos vulnerables. La economía sustentable es consciente que se debe atender las necesidades de producción y consumo de toda la sociedad, priorizando y protegiendo el acceso universal a los bienes públicos, considerando que el modo de producir no puede impactar negativamente en la sustentabilidad del planeta. Se está en proyecto de una sociedad BIC, beneficios e interés colectivo, generación de registro de empresas de triple impacto, conformar fondos de inversión, reducción de cargas impositivas. Es un desafío que todo este tipo de normativas, que no se queden en los conceptos abstractos y que se vea a ver quiénes van a acceder a estos estímulos, concientizar del poder de decisión también de compra a todos los ciudadanos, basura cero a partir del reciclaje, la idea de la economía circular, movimiento global que plantea que hacia el futuro solo podrá existir desarrollo si existiera una producción económica con respecto al medio ambiente y a las personas. También la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Todo esto está relacionado con dar impulso a una manera de producir que no sea indiferente a los efectos colaterales. Muy importante, también se habla del desarrollo regional y que el empleo exista en cada sector del país, generando pertenencia desde una agenda de inclusión. Ampliar el espacio de la economía sustentable, contar con un sistema de mediciones que permita conocer el ahorro que los proyectos inclusivos le generan al Estado en el mediano y en el largo plazo. Toda esta introducción es para presentar al licenciado Conrado Leglé. Entre múltiples actividades, porque en su formación académica se graduó como analista en computación administrativa, diplomado en gestión pública por la Universidad Católica de Córdoba, diplomado en responsabilidad social empresarial por la Universidad de San Pablo, Fundación Carolina, especialización en responsabilidad social empresaria, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, y puedo seguir, pero lo que voy a contar, que entre múltiples actividades se destaca el haberse desempeñado como consultor de la Unión Europea en temas de uso racional de la energía. Actualmente se desempeña en tareas en la Dirección General de Evaluación Técnica en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es director académico de la Diplomatura en Responsabilidad Social Empresaria de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Bueno, muchísimo más, pero lo único que te puedo decir es que muchas gracias por estar acá. Y lo que la verdad que me llama muchísimo la atención, ¿cómo fue tu cambio? Leo primero ciencias de la computación o algo parecido y después te veo como gestión de ambiente.
Y después también te veo en todo el tema de la responsabilidad social empresaria, cómo a partir de las ciencias exactas, computación emerge en el mundo del ambiente, porque la verdad que no sabía, me encantó, pero para mí yo lo veo como cambio, quizás estaba todo interrelacionado. Sí. Bueno, Ana, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y bueno, a ver, en la vida de las personas uno a veces empieza una actividad y Correcto. accidental o colateralmente a lo que uno está haciendo. Yo, por Sí. ejemplo, en mis actividades de computación me convocaron de España para colaborar, digamos, en un proyecto de alumbrado público eficiente que está sostenido fundamentalmente por tecnología, computación entre ellas, que cualquiera, digamos, que se meta en serio en un tema de alumbrado público con la enormidad, esto era en Barcelona. ¿Qué año? 96, 97. Yo trabajé allí hasta el 2000. El tema es la enorme implicancia que tiene, por ejemplo, la disminución de consumo en un sistema de alumbrado con el ambiente. Es íntimo. Uno no, digamos, son esas cosas que uno hasta que no se mete en un tema no los ve. Claro. Digamos, uno llega a su casa, prende las luces y demás, pero, digamos, por ejemplo, un sistema de alumbrado público como el de la Ciudad de Buenos Aires, enorme, la cantidad de energía que uno genera o que puede dejar de generar con uso eficiente de la energía, como hay en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría no las mira, pero usted mira hacia arriba va a ver la cantidad de LEDs que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual y alumbran, pues yo pensé que no alumbraban. No, son fantásticas. Pensé que no alumbraban. Vayan a la 9 de julio, vean cómo está iluminado, y eso reduce el consumo de una manera notable. Pero el punto, digamos, en alguno de los párrafos que comentaste, si querés que no... la verdad que lo hice volando porque se nos va el tiempo, porque si no hubiera seguido más, pero se nos va el tiempo. Pero hablemos, digamos, de los puntos centrales, pues en todo caso ampliaremos en otro programa. Sí, cómo no, por favor. Pero básicamente es plantear que, primero, la humanidad está llegando a un punto, digamos, muy crítico. Estamos llegando, digamos, a un punto en que todos los grandes dirigentes del mundo, el Papa Francisco, las Naciones Unidas, hasta los actores, ustedes vieron en la entrega de los Oscars, el que recibe el Oscar haciendo todo, digamos, un panegírico sobre el cambio climático, diciendo, bueno... Los artistas, obviamente, claro. Los artistas plásticos también que estuve comentando, ¿no? Entonces el punto está en que efectivamente, esto que vos hablabas, y me gustaría hacer una pequeña aclaración. ¿Cómo no? El efecto invernadero no es algo malo, todo el mundo asocia efecto invernadero como algo malo. Entonces contame, sí, yo pensé que era cortito, como... El problema es el calentamiento producido por el desequilibrio en el efecto invernadero. Si no hubiera efecto invernadero, la Tierra... ¿No es malo? No. Si no hubiera efecto invernadero es tal cual. Uno va a un invernadero en Escobar, por ejemplo, los que plantan flores y demás. Si no tuvieran ese invernadero durante invierno, no podrían cultivar flores. En la Tierra, si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura promedio sería 30 grados menos. Promedio. Mirá vos. Con lo cual, sembrar cualquier cosa en una tierra que esté promedio por 20 y pico de grados bajo cero. Yo no sabía, yo pensé que era malo, honestamente. No, como siempre hablan de los gases de efecto invernadero es un efecto equilibrado durante la existencia. Nunca me lo contaron, así que te agradezco que me lo hayas aclarado. Digamos, es genial. Lo voy a hacer hiper corto para espero que se entienda. Los rayos solares cuando entran a la Tierra entran con onda larga. Sí. Vos contame porque yo no sé nada. Perdón, al revés, con onda corta. No cuando rebotan a la Tierra, sí. La Tierra se calienta, por un lado, absorbe un 30-40% de esos rayos, rebotan el resto, y los gases de efecto invernadero atrapan otro 30 o 40% de esos, porque cuando rebotan lo hacen en onda larga. Entonces, cuando atraviesan, pasan por los gases de efecto invernadero sin ser atrapados porque son de onda larga. Y cuando vuelven son de onda corta. No creen en Dios después de ese tipo de mecanismo, es decir, acá hay algo muy serio. El tema es que eso funcionó muy bien y creó la vida en la Tierra durante miles de millones de años. ¿Y después? Incluso ahora, estas últimas campañas de salven el planeta, no, acá lo que hay que salvar es la humanidad, lo que va a desaparecer no es el planeta va a seguir. El tema es que nosotros vamos a desaparecer, porque se sigan habiendo estos desequilibrios. Entonces, el tema es que desde la época industrial hasta ahora, hemos incrementado enormemente esos gases que producen efecto invernadero. Entonces, la acumulación de esto que se atrapa, de energía, es mucho mayor que antes, entonces eso produce calentamiento global. El problema no es el efecto invernadero, el problema es el calentamiento global, que produce los desequilibrios climáticos que vemos. Por ejemplo, pues recién comentabas, a 200 kilómetros de manera lineal en Dolores, Uruguay, en la semana pasada hubo un tornado, que los invito a agarrar YouTube y demás, y vean lo que hizo. Desastre. 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
terremotos en Ecuador, terremotos en Japón, inundaciones en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Digamos, hay gente Aparte, que, te cuento, da miedo. por porque supuesto, da miedo pero por todo supuesto. esto. Y además, paso un dato, entren en YouTube y busquen un corto, es un documental muy largo Sí. de National Geographic, dura 1 hora y pico, que se llama 6 grados más. Creo que Hay una yo versión vi una corta, versión, hay yo una vi la versión es la que corta. yo muestro en mis clases, yo muestro la versión corta, Vi la que dura versión corta, 7 sí. minutos, que muestra lo que va a pasar en la Tierra, futurible por supuesto, con 1 grado más, con 2 grados más, Sí. con 3 más. Es de terror. Y sin embargo hay gente que, aún bien intencionada, que sigue negando el cambio climático, cuando lo estamos viviendo en carne propia. Porque piensan que es un comercio. No, piensan no, que algunos piensan que es un producto natural, que siempre en la Tierra ha habido, que es cierto, creo que no ha le dan habido import- variaciones, Sí, pero no de esta naturaleza, Sí. porque además está el 3% de los científicos no están de acuerdo o dudan del tema de cambio climático. El 97% está absolutamente de acuerdo que esto está además Y el producido por el 3% hombre. no. Hay un 3% que es muy científico y que no duda hasta de su sombra, entonces dice, bueno, que está bien. Pero el tema es, hoy en día ya nadie puede dudar que la actividad del hombre, sobre todo a partir del momento industrial, porque antes no sucedía eso, a partir de la actividad industrial, ha producido un sistema de producción lineal en el cual se extrae, se manufactura, se usa y después se termina tirando, esto es, enterrando, basura. Ustedes vieron las famosas películas Sí. Wall y demás, donde uno termina parado arriba de la montaña de basura. Eso Sí. ¿por qué? ¿Cuál es el símil que propone la economía circular? La economía circular lo que dice es, tomemos como ejemplo la naturaleza, un bosque, por ejemplo. En el bosque hay un montón de material orgánico, las hojas caen, se pudren, alimentan el suelo, un animal se come al más chico y así, digamos, en su cadena Cadena de valor, sí, sí. de alimentación, pero siempre eso se termina feneciendo, en algún momento perece, y vuelve a la tierra con sus nutrientes, y eso vuelve en un ciclo, por eso se llama circular. Sí. Ustedes vieron que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, recirculación, sí. y demás, lo muestran con Sí. unas flechitas. Sí. Porque es eso, porque la idea es tomar como modelo naturaleza, es decir, nada se pierde, todo se transforma y se recircula. El tema es que en lo industrial, y es vergonzoso decirlo, hasta en el diseño, existe una técnica de diseño que se llama obsolescencia programada. Vos compras una computadora y te dura 2, 3, 4 años y después hay que tirarla. O, lo peor, la obsolescencia percibida donde tu hijo dice, papá, yo quiero otra computadora porque esta está vieja, aunque funcione perfectamente, o el celular funciona ¿Y perfectamente. qué se hace, por ejemplo, si no la queremos más? Si no queremos más la computadora o ese No, celular. el problema es que el fabricante en su diseño ya tiene que decir, bueno, cuando esto no funcione más, le vamos a sacar estas piezas y van a entrar en la cadena de reutilización, recirculación. ¿Se está haciendo o algo para reciclaje. este tema? ¿Se están haciendo...? Y es lo que la presión, digamos, lo que está pasando primero es la presión desde abajo hacia arriba, es decir, cambien este modo. Y además, el tema, digamos, otros dos temas fundamentales, que eso lo toca mucho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que para el que no la leyó, léala tranquilo, no es una encíclica religiosa, es una encíclica político-social, donde está hablando de qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que hay que hacer. Y ahí plantea claramente que el individualismo a ultranza, el consumismo, la gente está, digamos, trabajando de una manera absolutamente innecesaria para conseguir consumir cosas que después no le van a terminar dando la felicidad. Claro, Porque claro. todo el mundo, ¿qué es lo que quiere ser? Cuando uno Ser pregunta a feliz. cualquiera, ¿usted qué quiere ser? Ser feliz. Eso lo dice, ¿sí o no? Sí. Pero el tema es que a la gente le están vendiendo, bueno, si usted tiene un auto tal, va a ser fantástico, y la señorita dice, si usted se compra la bikini y tal, y después se da cuenta que no. Entonces, lo que hay que cambiar es los modos de producción. ¿Vamos a poder lograrlo acá? Y Argentina. si no, bueno, a ver, en Argentina, por ejemplo, ya acaba de salir la nueva ley de energías eólicas, con lo cual la capacidad de generar energía en la Argentina va a empezar a transformar y lo vamos Las a ver energías renovables, en muy ¿verdad? corto Energía plazo. eólica en el sur, generalmente, Energía con el tema de eólica los vientos, ¿no? Mira, ahí hay una confusión. La gente cree que la energía eólica es solamente en el sur. La energía eólica es en cualquier parte del país en donde haya vientos. Y la energía solar, te cuento que Ushuaia recibe más energía que Berlín. Y anda a Berlín a ver los techos, yo voy muy seguido. Sí. Es impresionante, de Berlín para el lado de Checoslovaquia, para Praga, yo he ido mucho en tren, todos los techos tienen paneles solares. Y Mira, tienen es raro que- reciben menos energía que Ushuaia. Calculá de ahí, vamos a La Rioja.
No somos la envidia de los dinamarqueses en temas de energía eólica, porque nuestros mapas de energías renovables en Argentina son la envidia del mundo. Tenemos zonas con unos vientos impresionantes. Jujuy es la provincia de más energía solar recibe. Ay, pero digamos, toda la zona sí. noroeste es impresionante. Es la primera vez que ustedes me dejaron callado, o sea que pueden tomar el programa porque realmente no, porque La me zona- encanta escucharlos porque realmente La zona desconozco, de no sé. Tilcara no es el sé. lugar de la Argentina Con que más- tiene con más radiación. más radiación y horas de sol. Claro. Yo te Es la zona de Atacama, propongo ¿viste? algo Sí. que me parece lo mejor, porque veo que este tema es amplísimo. No, y da para muchísimo. Yo te ¿verdad? propongo que me cuentes más que nada lo que estás comenzando en la UCES ahora la Sí, semana que la viene. semana Y te que voy a decir viene- por qué. Porque tengo un llamado telefónico que Charlie en 4 minutos me llamás porque para no dejarlo esperando. Perfecto. Pero bueno, quiero que me cuentes que comenzás en la UCES y te Sí. convoco para que vengas un día por una hora, Con mucho porque gusto. lo tuyo No, es... No, una hora no. Hay que ir de a poco, No, con pero otros realmente invitados, pero- es como, pero está bien, pero es muy amplio, entonces, Sí, sí. y la No, verdad además, que yo desconozco los temas, no, no además- los puedo plantear porque los desconozco. Hay que hacer, digamos, difusión fuerte de esto porque la mayoría de las personas no está consciente de la gravedad del tema y de lo que puede hacer, porque todo el mundo tiene que poder hacer algo. Pero bueno, vamos a lo que me estabas planteando. Para que comentes lo de la UCES, porque si no nos vamos a quedar... Es que eso básicamente, fundamentalmente fue el motivo de nuestro encuentro. En la UCES yo soy director académico de un diplomado en responsabilidad social. Tercer año este. Este es el tercer ciclo que estamos haciendo. Obviamente la UCES es una universidad de ciencias empresariales y sociales, por lo tanto ahí es RCE, donde hablamos de la responsabilidad social empresaria, pero en realidad a mí me gusta hablar de responsabilidad social porque todo el mundo tiene algún grado de responsabilidad. El Estado, la universidad, incluso hay responsabilidad individual y comunitaria. Por ejemplo, un pequeño basural en una esquina, cuando viene gente del gobierno, tenemos que cambiar 5 días todo, está de ¿qué te vuelta. puedo Eso es explicar? responsabilidad comunitaria. La comunidad, esa pequeña comunidad, no está funcionando bien. Hay que educarlos. Entonces, en la UCES hemos creado una diplomatura en responsabilidad social, empresaria en este caso, con mucho éxito, la verdad que ha sido muy bien recibida. Donde hemos creado ¿Cuántos meses? todo el año, son todo el año. 2 cuatrimestres. Con un cuerpo de profesores excelente y donde hablamos básicamente de enseñar, digamos, cómo es el final, que es el balance de triple entrada, que es el balance social, económico y ambiental, que hoy ya en la mayoría de las empresas se la están empezando a implementar. Uno pensaría, bueno, hay 1, 2 o 3, no, hoy es más del 50% de las empresas lo están O haciendo. sea, salida laboral, hacen la diplomatura y se ponen a trabajar. se ponen a pero trabajar seguro. inmediatamente. Y nosotros lo que hacemos es, yo soy muy fanático del sistema dual alemán, en el ¿Cómo cual es? hacer teoría y práctica. Entonces, durante el año y de entrada nosotros trabajamos con, además de la teoría, que por supuesto está, a elaborar un plan concreto de responsabilidad social para una empresa concreta. ¿Y quiénes pueden ir? O ¿Quién? sea, arquitectos, ingenieros o cualquiera. No, con tener el título secundario es suficiente. ¿Ah, sí? Sí. Si bien está en el área de posgrados, pero cualquier persona que tenga título secundario puede acceder a eso. Y como comentabas, tiene una salida laboral porque está absolutamente... creo que es lo más importante, ¿no? Y no hay, digamos, todavía una cantidad de gente suficiente formada en estos temas como para satisfacer la demanda que está empezando ¿Y a haber cuántos en el días país. por semana es? ¿Un día Es por un solo día, porque, digamos, en general nuestro alumnado es gente más o menos de cierta edad, con chicos, que trabaja, que tiene responsabilidades. Entonces, Esto sería una segunda oportunidad laboral. Yo lo he hecho, digamos, los miércoles, Sí. 4 horas. Está Punto. Porque si no, digamos, hacerlo más días durante, que sería fantástico tener más tiempo. Pero, digamos, por el tipo de compositiva del alumnado, Bueno, ya complica. escucharon, si realmente acá hay una segunda oportunidad laboral y me parece muy interesante Sí, porque sí, realmente si tiene salida laboral, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Obvio. Y bueno, ahí pueden comunicarse por mail a posgrados@uces.edu.ar o al teléfono 4815-3290, interno 533, que está la divina de Graciela Martínez, que es nuestra secretaria, en el Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales, de quien depende esta diplomatura en la UCES. Y bueno, esperemos que a alguien le interese y cualquier duda, consulta, nos llama y con mucho gusto. Bueno, Estamos para gracias. eso. Bueno, ahora estamos en comunicación con el licenciado Eduardo Ángel Piacentini. Muchas gracias por atenderme. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y a toda la audiencia. Sí, bueno, mira, tu trayectoria profesional, puedo hablar muchísimo, miembro fundador del Centro Argentino de Meteorólogos, miembro de la Sociedad Argentina de Estadística, miembro de la Comisión Consultiva para el Mercosur en el Cambio Climático, ex integrante del Grupo de Trabajo en Contaminación del Aire y Química de la Atmósfera, etcétera, etcétera. La verdad que tengo tantos temas, pero viste que el tiempo es tirano y cuando uno se pone a hablar de cualquier tema, en un segundo se nos van los minutos. ¿Alguna vez te imaginaste estar en el centro del planeta con todos los temas relacionados con la meteorología? Es decir, que todos los temas relacionados con las temperaturas, el crecimiento de las precipitaciones, su contraparte, las sequías, todo esto y estar vos ahí, porque estás ahí en el centro. Y sí, la verdad que creo que a esta altura, ya de uno de la carrera, con estos buenos antecedentes que has leído, en fin, lógico, la trayectoria profesional que llevo es de muchos años. Cuando uno comenzaba a estudiar allá en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hace tantos años, cuando recién se inauguraba ya en la zona de Núñez, no me imaginaba que se iba a llegar. Sí, simplemente el efecto de la atmósfera, digamos, cuál era la problemática de las crecidas de los ríos, de las lluvias intensas, de las temperaturas, los pronósticos para la aviación, pero jamás que la Tierra a fines del siglo pasado, es decir, a fines del siglo XX, se iba a poner en una condición, cuando hablo de la Tierra es el planeta, ¿no? Y que sea tan importante, porque realmente yo tengo que llamar a alguien, llamo a un meteorólogo directamente. Sí, bueno, hay muchos meteorólogos, pero, digamos, parte de algunos meteorólogos nos dedicábamos a otros temas, pero desde ese momento, o sea, de fines ya, digamos, de los años 95 a fin del siglo pasado, se comenzó a ver ese intenso calentamiento de toda la atmósfera del planeta, porque no es un problema solo que nos afecta ahora con nosotros con estas precipitaciones intensas y continuas, sino tenemos que recordar los intensos tornados también, las granizadas que hemos tenido, aquella nevada. Mira, yo creo que hay mucha gente que cuando ve lluvia no sale de su casa, por ejemplo, el comercio bajó. Llueve, la gente no sale a comprar, la gente no sale directamente, o sea que es un problema. Se avisa casualmente desde los entes oficiales, como es el Servicio Meteorológico Nacional, una alerta para prevenir que haya más incidentes o accidentes que lo que ocurre normalmente, ¿no? Eso es prevención a la comunidad, por supuesto, pero volviendo al tema de la pregunta tuya sobre ese efecto de calentamiento, eso se ha manifestado ya muy marcadamente desde hace, en forma, aparte no es solo esto, sino que las Naciones Unidas han tomado el tema. El Papa Francisco el año pasado, en su encíclica Cuidemos el planeta. O sea, cuidemos el planeta quiere decir que no es que solo lo cuidemos de las cosas, de los atentados, que son terribles, por supuesto, sino que cuidemos quiere decir no destruyamos el ecosistema, el planeta, es decir, el calentamiento tan global. Pero me parece, Eduardo, que creo que acá hay algo más que importante, que es la educación para que todos tomemos conciencia. Yo creo que yo me hago parte de todo, porque no tengo tanta conciencia, honestamente. Claro, hay que casualmente difundir. La educación. Los periodistas son los encargados de difundir a través de los medios audiovisuales y los medios escritos sobre toda esta problemática. Se tiene en cuenta, ayer se firmó casualmente en Nueva York este compromiso para que tratemos de cuidar el planeta. Pero no estaban muy contentos todos. Y no es que, lo que pasa es que es difícil convencer a las grandes potencias que no emitan tantos gases de efecto invernadero. Pero los gases de efecto invernadero son productos de la industrialización masiva. Entonces, paramos la industria y entonces no emitimos gases. O cambiar la industria nos va a llevar 20, 30, 50 años y hay que poner mucha plata. Esa es la realidad. O sea que todo está relacionado con un mercado de valores. Pero te hago una consulta. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos producir los cambios para que nuestras generaciones futuras no colapsen? Que el mundo siga existiendo. Porque la verdad que hace poco te comenté que escuché todo el tema de un terremoto global. Yo apagué todo, no quería saber nada después de lo que pasó en Ecuador. Pero todos estos temas son fuertes, porque uno le parece que es ciencia ficción, pero es la realidad. A ver, cuando uno lee que es mentira,
uno se sobresalta. Lo de Ecuador es una realidad, Ani, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos inundado todo el litoral y gran parte de la República Oriental del Uruguay. Es decir, cuando está inundado todo esto, las pérdidas, bueno, ya en Uruguay hubo 7 muertos por el temporal de estos días pasados, y aparte de acá tenemos daños que por suerte en nuestro territorio no hemos tenido daños de vidas, o sea, pérdidas, pero sí cuantiosos. Se estaba tratando escuchando un informe hace un rato de que aproximadamente alrededor de $1.000 millones es la pérdida que ya tenemos por esta inundación que tenemos. Y fíjense que aparte de las pérdidas materiales es todo, la pérdida de la vivienda, de trabajo, es terrible. Claro, naturalmente se estropea toda esa no tenés más vida. Santa Fe fue arrasada hace muchos años, ahí sí hubo pérdidas humanas. Y la reincidencia, porque vuelven las lluvias y la gente vuelve a perder todo otra vez. O sea, ese es el problema. Claro. No, todo es una complicación muy grande que realmente van a ir. En meteorología nosotros llamamos la presencia de fenómenos severos, como una fuerte granizada que naturalmente destruye todo un sembrado, como ha pasado con los viñedos, ¿no es cierto? En la zona de Cuyo ha pasado más de un año, además de una oportunidad, que no hay prevención contra ese granizo, lucha ante el granizo, bueno, y se pierde toda una producción de vides, por ejemplo. ¿Cuántos millones son? O sea, todo ese tema es la prevención para las grandes catástrofes atmosféricas. Ahora no estamos en guerra con todos los vecinos ni las potencias, ahora la guerra es cómo seguimos para poder vivir, porque es totalmente, o sea, estamos cambiando todos los paradigmas. Te cuento, te invito a que vengas alguna vez en vivo porque me quedan 3 minutos. ¿Cómo no? Y nos estamos yendo. Perdóname que no te pude llamar antes porque los temas eran tan interesantes que era imposible cortarlos. Sí, yo conozco el tema de la responsabilidad social, lo hemos visto los otros días, ¿verdad? Sí, por eso, y el tema digamos, de las nuevas implicancias del Código Civil y Comercial, o sea que no pude llamarte antes, o sea, te convoco para algún día que estés en Buenos Aires, vengas acá a la radio. Bueno, y muchas gracias por atenderme, muchas gracias. Encantado, y un saludo a toda la comunidad que escucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo, quedan pocos minutos, pero quería comentar que se va a dar en la CEPAU el mercado inmobiliario en el año 2016, cómo lo observan los medios especializados en relación al año anterior y cómo esperan evoluciona el próximo año, el 2017. Los participantes, José Rosados de Reporte Inmobiliario, José Luisieri del Diario La Nación y Ariel Hendler del Clarín. El moderador es Mario Goldman y este evento se va a llevar a cabo en el auditorio del Consejo del Profesional de Arquitectura y Urbanismo el próximo martes 26 a las 18 horas en 25 de mayo 482. Pero también tengo otra nota que si no lo digo Pablo se va a enojar conmigo, pero no sé si me queda tiempo porque viste que el tiempo es tirano. Que se va a dar en el Rotary Club Parque Centenario Riachuelo Matanza Reconquista, su impacto en el medio ambiente y otras implicancias a cargo de la ingeniera química María del Rosario Rosso y el arquitecto urbanista Pablo Viñeski, director del Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales y EAUCES. Rotary Internacional ha promovido campañas de impacto global como las de, etcétera, etcétera. Se comunican, por favor, porque esto es también el 26 de abril a las 20 horas en Avenida Patricias Argentinas 431 Cava, sede de la Fundación Instituto Leloir. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias. Si le gustó y le pareció interesante, lo puede recomendar a Diseños Inmobiliarios Agitados. Y si no, también, porque quizás al otro le encante. Sabe que es el único programa con glamour gracias a Charlie. Muchas gracias, Charlie, el operador de Diseños Inmobiliarios Agitados, porque sin él no hay glamour y no hay pasión. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Y cualquier cosa se comunican con la producción. 154-9456-209. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Enrique Abate, muchas gracias Conrado, muchas gracias por estar acá. Gracias.